Buen día, profesor y compañeros. Mi compañera Valeria Fuentes y yo, Daniela Cuellar, presentaremos el formato de la temática del proyecto de programación Orden de compra en pseudocódigo y en diagrama de flujo mediante el programa PCInt. Antes de continuar, analizaremos el concepto de orden de compra. Una orden de compra es un documento mediante el cual el comprador solicita mercancías al vendedor. El vendedor tiene plena autorización de comercializar dichas mercancías solicitadas al comprador. En una orden de compra encontraremos el logo y los datos específicos de la empresa, como la dirección, el NIT, el teléfono, la línea nacional o entre otros datos. Seguido está el número de series de la orden de compra, así como los datos del remitente, del nombre y teléfono, los datos del destinatario como el contacto, la identificación, el teléfono, el correo y la dirección donde se quiere enviar dichos productos. También se le agrega la fecha de emisión y la fecha de entrega. Adicionalmente, se solicitarán datos al usuario requeridos para la orden de compra. Estos datos son la referencia o código, descripción, cantidad y valor unitario del artículo a solicitar. Con estos datos se procede a calcular el valor neto y el valor a pagar, teniendo en cuenta que el valor a pagar es el resultado de la suma del valor neto más el IVA. Finalmente se presentan las observaciones, las cuales son especificadas por el remitente. Dichas observaciones pueden ser acerca de novedades, sugerencias o métodos de pago. Al final se muestra un mensaje de gratificación. Ahora pasamos a ver cómo se desarrolla la orden de compra en un pseudocódigo mediante el programa PCInt. Al inicio se ilustra el nombre del proceso, que es orden de compra. Luego se muestran los datos correspondientes de la empresa. Después se definen los tipos de variables. Por ejemplo, definimos contacto, cédula, email, etc. como carácter. Después definimos total ART, total, IVA, pago, valor neto y precio como real. Y por último definimos artículos, cantidad, referencia, etc. como enteros. Luego se inicializan las variables total ART y valor neto, ya que en estas irán resultados de algunas operaciones. Después pediremos al programa que nos genere un número al azar para que dicho número sea el número serial de la orden de compra. Luego pediremos al usuario ciertos datos como datos del remitente y datos del destinatario. Después de la solicitud de estos datos, se procede a solicitar los detalles de la compra. Empezamos solicitando la cantidad de artículos que se desean solicitar. Mediante un ciclo para se van a ir solicitando al cliente datos como la referencia del artículo, descripción y cantidad que requiere de dicho artículo, y el valor del artículo. Con los valores ingresados de cantidad y precio vamos a calcular el valor total de cada artículo. Para el valor neto se irá sumando cada valor total de cada artículo. Finalmente, se le solicita al usuario que ingrese algunas de las observaciones con respecto a la orden de compra. Por ejemplo, método de pago, novedades o sugerencias. Por último, en el resumen de compra se recopilarán todos los datos ingresados anteriormente en pantalla, que será como una copia para el cliente gratificándole su acción de compra. En la ejecución visualizamos todos los datos. A medida que se cumplen, se ingresarán los datos solicitados por el usuario que anteriormente analizamos en las líneas de código, así como la referencia al artículo, la descripción, la cantidad, el valor unitario, como también el resumen de la compra, que se visualizan los datos registrados verídicos y un mensaje de gratificación por la compra al cliente. También en observaciones se incluyó el método de pago y la condición del envío. En el diagrama de flujo vemos que el título del proceso se presenta en amarillo. En verde está el texto que queremos que se imprima. En las cajitas amarillas se definen las variables. En rojo se muestra el valor ingresado que se almacena en una variable. Luego vemos la instrucción para. Dentro del círculo se muestra el índice y se puede evidenciar desde donde inicia y desde donde finaliza. Ya al final en los cuadros verdes se imprime el texto concatenado con la variable y las cajas amarillas nos muestran las operaciones requeridas para hallar el IVA y el total a pagar, que es la suma del valor neto más el IVA. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.